bendiga, hermanos, un gusto poder estar con cada uno de ustedes en el hogar vuestro. Dios nos está permitiendo un domingo más, un día donde el Señor en la mañana trae a mi corazón un cántico de alabanza que decía: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Para todos ustedes, hermanos, la bendición del cielo, Dios sea con nosotros, con todas sus bondades y misericordias, y podamos disfrutar de un tiempo con Dios. Saludo para todos los hermanos que siempre nos están acompañando semana a semana. Hoy es un día, digamos, algo particular, porque hoy es una, ¿cómo se dice? Cuarentena, un toque de queda. O sea, no, hoy domingo es una inamovilidad completa. Nadie sale, nadie entra. Yo tengo acá mi habitación frente a un parque, así es que no veo absolutamente nada, a nadie en la calle. Pero gracias a Dios tenemos la facilidad de poder estar a través de este medio, vía Facebook Live, poder juntos reconocer la grandeza de Dios. Son tiempos que muchos de nosotros jamás hubiéramos siquiera sospechado lo que estamos viviendo, pero esto no es más que la confirmación de la palabra del Señor. Así es que, hermanos, pues pongámonos cómodos, invitemos, porque siempre en la familia hay, digamos, seres queridos que no saben del Evangelio, o se han escuchado quizás los prejuicios, o quizás también las situaciones en particular en cada uno de ellos no les ha permitido por lo menos escuchar lo que es la palabra del Señor. Así es que pues aquí no venimos a hablar de dogmas humanos, menos, digamos, doctrinas con intereses muy particulares, sino venimos solamente, habiendo conocido la bondad, la gracia, la misericordia de Dios, procurar hablar de lo que dice las Sagradas Escrituras, o sea, la palabra de Dios. Dios dejó escrita, Dios dejó un libro sagrado, que es conocido como la Santa Biblia, o las Sagradas Escrituras, para que nosotros los seres humanos entendamos de una vez por todas que Dios es un Dios de orden, y en ese orden Él ha establecido para cada uno de nosotros cómo dirigirnos, cómo vivir, cómo enfrentar situaciones difíciles. Creo que la semana pasada hemos estado platicando acerca de la excelencia, de la importancia de la excelencia, cómo es que tenemos que procurar la excelencia como hijos de Dios, no solo en el ámbito, digamos, profesional, o de alguna forma quizás a veces la excelencia se traslada digamos, a una presentación de un local, hablando en este caso de una congregación. La excelencia a través del tabernáculo de David es muy importante, porque es que este hombre conocido como David no solamente es conocido porque venció a un gigante, sino porque recibió uno de los títulos más preciados, como es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, dicho esto, hermanos, vamos a no quizás continuar, pero creo que esto es un tiempo oportuno para que nosotros meditemos, para que nosotros reflexionemos, porque durante la semana estaba haciendo algunos miramientos de mis apuntes, de las cosas que tengo. Recuerde que como pastor, pues hoy Dios me ha concedido ese privilegio de ministrar la palabra de Dios, no por voluntad mía. Muchos de los que me conocen ustedes saben que no es así. Dios me llamó, Dios me entregó esta tarea, del cual yo mismo muchas veces me sigo asombrando. ¿Por qué digo esto? Porque cuando todavía era joven estudiante, en aquellos tiempos, cuando las universidades hacían temblar las ciudades, repartíamos unos folletos, unos volantes hechos con mimeógrafo. Muchos jovencitos hoy en día no saben qué cosa es un mimeógrafo. Comprábamos papeles llamados papel periódico, que eran ya de la cuarta, quinta, sexta, octava o novena categoría, era de lo peor de lo peor. Y ahí escribíamos un pasaje que decía: y ahora que soy cristiano, ¿qué? Ahora que soy hijo de Dios, ¿qué? Entonces, a veces dentro, digamos, de un marco de índole cultural, religioso,
pensamos que ser hijo de Dios es vestirse de una manera, a veces adoptamos sin darnos cuenta posturas, y no con el ánimo de crítica, hermanos, sino simplemente de reflexión, hermanos. Por decir, llegaron nuestros hermanos anglos y trajeron el evangelio, pero también, hermanos, con su, no digamos con su cultura, pero con su modus vivendi. Y si nosotros hablamos, así que no yendo lejos, hermanos, con el movimiento del hermano Gigi Ávila, muchas iglesias de corte pentecostés o pentecostal vinieron con una microcultura puertorriqueña. Eso yo les hablo por experiencia, hermanos. Podemos hablar inclusive de los hermanos que llegaron de Guatemala, también vinieron. No es que ese sea el objetivo, pero se da. Entonces yo siempre por eso digo, Dios nos mandó al Perú, y saludos por favor para los hermanos de Guatemala, Centroamérica, México, los hermanos que están en España, los que están en Europa, como es Francia, Italia, los hermanos que están en los Estados Unidos, hermana Aura, sé que todavía está haciendo frío allá en la ciudad de Phelan, California. Pues, hermana, vuestro servidor, vuestro hermano en Cristo, siendo peruano o perucho, como nos dicen en el extranjero, extraña la comida guatemalteca, ese plátano frito, no sé cómo le llaman, maduro creo, con frijolito colado y su crema de leche y con queso, su queso mareño. Hermanos, es una delicia. Por eso es importante, de alguna forma, reconocer la grandeza de Dios. Es verdad que dice que los peruanos, cuando hablamos en una reunión, nuestro tema de conversación es la comida, y lo he comprobado con hermanos de Puerto Rico, República Dominicana, San Salvador, lo mismo mexicanos, aunque ellos no dan su brazo a torcer porque ellos creen que tienen la mejor comida del mundo, pero definitivamente, hermanos, Dios por diferentes circunstancias, digamos, de carácter migratorio, ha permitido que desarrollemos, y más al margen, digamos, de la fusión. No sé por qué estoy hablando, conste que he tomado un poquito de desayuno, pero, hermanos, de veras, si algo nosotros los peruanos sabemos es hablar de comida, y tenemos un buen paladar. Para no conforme con esto, los hermanos de Venezuela vinieron a contribuir con su pabellón, vinieron a traer sus, ¿cómo se llama el que se parece a la pizza, Dios? No sé, pasticho. Pasticho y la sopa esa de cruzado, algo así se llama. Entonces, hermanos, y de la misma manera, digamos, en el ámbito espiritual, cuando, digamos, y termino este comentario para empezar, esto es para que se vayan añadiendo, de la misma manera en el ámbito espiritual, a veces cuando uno está dentro de una casa, no digamos dentro de un pozo o una burbuja, solemos pensar y creer que nosotros somos los máximos descubridores de la pólvora y que tenemos la revelación máxima. Y ese era yo, hermano, ese era yo. Recuerdo yo cuando en el año 2000 llegaron a la iglesia a tocar la puerta, y yo era un pastor sabiondo, entre comillas, que tenía las máximas revelaciones, y Dios me tuvo que enseñar a aterrizar. Qué importante saber aterrizar. A veces uno eleva el vuelo pero no sabe aterrizar, y pude aceptar mi condición, mi situación, y empezar de nuevo de cero. Entonces, hermanos, pues el saludo más cordial, una vez más, reiterarles el aprecio, el cariño, se dejan extrañar, hermanos. Y antes de que me olvide, y ya para entrar en el estudio de la palabra de Dios, esta semana ya empiezo a partir del día martes, previa cita, a atender consejería y ministración, si cabe, si se da la necesidad. Pero para eso solo tiene que llamarme con anticipación, y el único requisito, hermanos, es de que usted esté bien, que no tenga fiebre, que no tenga síntomas de resfrío, y con su tapaboca y su alcohol. Y hermanos, y voy a estar convocando probablemente este sábado a ver limpieza, pero ya necesitamos, hermanos, hacer un ayuno, oración juntos, clamando ahí al Señor.
Entonces esté siempre atento, no se mal acostumbre a estar escuchando la palabra de Dios a través de este mensaje, que no está mal. Otros peor aún, que ven en repetición. Bueno, que Dios tenga misericordia de los hermanos. Amén. Entonces vamos a empezar en esta mañana con el tiempo ya prudente de espera. Hoy vamos a platicar como iglesia, vamos a reflexionar y encomendarnos en las manos del Señor, a observarnos como hijos de Dios, como hijas de Dios. O sea, el verdadero sentido de ser un hombre de Dios o una mujer de Dios según el plan divino, según los designios del Señor. Creo que como seres humanos somos dados a entrar, digamos, o a caer dentro de un círculo vicioso y conformarnos con saber, con escuchar, con la facilidad de la tecnología probablemente. Y eso es lo que estamos platicando algunos pastores, que como que las ovejitas hoy como que no saben hacer muchas cosas y están mirando demasiado internet, YouTube. Y entonces hay mensajes que dicen una cosa y otros mensajes que dicen otra cosa del mismo tema. Entonces por eso es importante, hermano, que usted debe siempre alimentarse a través de un orden, en este caso, vuestro servidor. Y, Señor, hablaba mi corazón y estaba muy atento ayer a la reunión de jóvenes que estaba compartiendo el pastor Rudy. Y él decía de que su hija menor, Analu, le decía, papá, el Señor ya viene pronto, pero yo quiero terminar de estudiar. Yo me puse a reír. Y es que la mentalidad de los niños es así, ¿verdad? Y lamentablemente muchos líderes se han aprovechado. Eso me consta en los Estados Unidos en especial. Como es que pastores en nombre de Dios le dijeron al pueblo del Señor, en esa efervescencia, en ese mover del Espíritu de Dios de una manera increíble. Creo que ustedes saben cómo les he platicado el movimiento del Espíritu Santo, digamos en este caso para con el pueblo anglo a través del gran avivamiento en Azusa en los comienzos del 1902-3, pero como también un movimiento increíble. Hermanos, ustedes me conocen, yo no soy mucho de estar levantando una bandera, digamos, en particular. Aquí la única bandera o la única antorcha que vamos a levantar es el Evangelio de Cristo Jesús. Pero sin embargo, hermanos, al margen de los movimientos, yo siempre digo, el evangelista más grande de los hispanos, ahí está un Motesi, está un Luis Palau, pero nadie va a igualar a Gigi Ávila, hermanos. O sea, con todo, digamos, el legalismo que podamos nosotros decir hoy en día, fue un mover increíble, digamos, de la manifestación del poder de Dios. Entonces, en el buen sentido, hermanos, pues esto ha contribuido a que nosotros como iglesia hoy, especialmente los latinoamericanos, hispanoparlantes, podamos reconocer esa realidad. Tuve la oportunidad de estar en muchos países, aquí en América Latina, donde veo en cada país un mover muy especial de parte de Dios. Y entonces, ninguno, hermanos, como este movimiento que se realizó en la década del 80, 90, un mover increíble. Hermanos, ahí están los testimonios, están los registros en la hemeroteca, digamos, de la ciudad de Los Ángeles, California. Un mover increíble, hermano, cuando Ministerio Selim, por favor, se me fue, no era mi intención. Hermanos, empieza con un movimiento del Espíritu Santo, hermanos, que hace un impacto, hermanos, a la comunidad hispanoparlante. Entonces, nosotros creo que no debemos vivir del recuerdo, tenemos que siempre mirar para adelante. Y máxime, hermanos, con las cosas que he estado viendo, atendiendo de los hermanos. Ayer precisamente en un almuerzo platicaba, digamos, de cosas de hace 20 años atrás, cuando de alguna forma Dios me había permitido ministrar. Estamos hablando, pues, digamos, del año 96, 97, donde probablemente vuestro servidor, pues, inexperto, y por qué no decir ignorante en muchas cosas, porque siempre vamos a ignorar algunas cosas, pero nadie puede dudar ni negar el mover de Dios.
Entonces me decía ayer, ¿cómo extraño? Me decía una hermana, si está mirando la hermana Erika, me decía, ¿cómo es que los jóvenes nos reuníamos, vivíamos ese fervor en las calles? Y no es broma, hermano. Empezamos la obra allá en Miraflores y cuando salíamos por aquí, por allá, un joven de una esquina a otra esquina le decía, ¿quién vive? Y el otro contestaba, Cristo, y parecíamos locos. O si por OB salíamos después del culto en diferentes taxis o autos y alguien pasaba y decía, ¿quién vive? Y todos en grupo contestaban, Cristo. Y teníamos una playera, un polo decimos acá en Perú, con la escritura de un hombre, o sea, con un logo de un hombre que está levantándose y está corriendo, pero de acuerdo, digamos, a la profecía de Ezequiel, cuando de los huesos, ¿verdad?, empieza el Señor a formar tendones y este hombre empieza a correr. Y poníamos o escribíamos abajo, vamos a Elim. Bueno, son situaciones que Dios me ha dado esa experiencia y hoy van a venir momentos mucho más gloriosos. Entonces, dicho esto, hermanos, y no estoy hablando mal porque Ministerio Selim es la casa paterna de Ministerio Ebenezer. Y así es que no estoy saliéndome en absoluto, hermanos, de lo que Dios ha hecho a través de los años y hoy el Señor obrando de la manera como nosotros estamos siendo testigos. Entonces dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, este es un llamado del apóstol Pablo, de aquel hombre que recibió las llaves del reino. Cómo es que de alguna manera este discípulo llama a la reflexión, porque esto es una epístola para la iglesia universal, para la iglesia en general, cuando dice, nunca olviden que ustedes son linaje escogido, siendo nosotros gentiles, siendo nosotros personas carentes, hermano, del concepto del pacto de Dios. Nosotros como gentiles, hermano, hoy recién estamos indagando, estamos como quien dice, percibiendo de lo que es la manifestación del poder de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Entonces llama la atención que nosotros somos llamados a considerar que somos linaje escogido y el tema a conversar, a platicar en este día es real sacerdocio. Otras versiones dicen somos una realeza sacerdotal. Entonces, ¿por qué, hermanos, este pasaje que de alguna manera caló muy tremendamente en mi reflexión en las mañanas? Es porque sencillamente Dios nos llamó para ejercer un sacerdocio. Ahora, ¿cuántos de nosotros, los hijos de Dios, estamos ejerciendo ese sacerdocio real? No se trata solo de saber la palabra, no solo es, hermano, acumular información bíblica, sino es, hermano, ejercer el sacerdocio que el Señor instituyó. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Ahora, si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, dice de la siguiente manera, y Él nos hizo reyes, no dice rey, en plural, reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, dentro de esta, digamos, dispensación, entre comillas, de la gracia, hoy podemos ejercer un sacerdocio. Entonces, el llamado a todos los hermanos en Cristo, a todos los que son padres de familia, esposos, es ¿cómo está tu sacerdocio? ¿Cómo estás ejerciendo tu sacerdocio? Porque a veces, hermanos, se hace uso y mal uso de las Sagradas Escrituras cuando el hombre le dice, yo soy el hombre, yo soy la cabeza, sujétate. Y otros todavía ahí, digamos, añaden, contribuyen, digamos, a pasajes bíblicos como sujétate, sujeta tu jeta. Entonces, definitivamente, hermano, no va a haber mujer que soporte semejante, digamos, actitud, no solo machista, sino una actitud vertical. Entonces, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Ahora, cuando estos dos pasajes de las Sagradas Escrituras los hablan
de la importancia de un sacerdocio, en este caso de una realeza sacerdotal, interesantemente nuestro Señor Jesucristo nos dice a través de una oración. Si usted observa en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, la oración de Cristo Jesús nos abre un panorama mucho más grande y extenso. Entonces, Dios decide traer su reino a nosotros, el reino implantado en nuestros corazones, porque el reino no está establecido como a veces un gran sector de la iglesia cristiana creía. Por eso es que ellos quieren asaltar los poderes, entre comillas asaltar, pues tomar, digamos, el gobierno, el Congreso, las municipalidades. No estoy diciendo que un hijo de Dios no pueda postular, claro que sí, pero los que dicen que han sido llamados por Dios al ministerio, ¿en qué quedamos, hermano? ¿Nos llamó o no nos llamó Dios? Entonces no me vengan a decir que de un momento a otro Dios les revela para ser presidentes o para ser congresistas. Porque Dios no está sujeto al tiempo, como nosotros los seres humanos lamentablemente sí. Entonces, hermanos, dicho esto, es necesario darnos cuenta cómo el Señor, a través de la oración que le enseña a sus discípulos, Él dice: venga tu reino. Entonces, cuando Jesús el Señor empieza a enseñar a sus discípulos, al mismo tiempo Dios decide anunciar este mensaje por medio de su gran mensajero, quien es el apóstol, el gran profeta Juan el Bautista. Y el profeta Juan el Bautista, que viene, ustedes saben su función, su ministerio, a preparar el camino para el Mesías. ¿Cuál es el mensaje que más enarbola, el mensaje que más impresiona, impacta en todo el pueblo de Israel? ¿No es acaso cuando dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado? Entonces, el mensaje de este gran profeta de los nacidos de mujer, uno de los más grandes, implica simplemente: ahora el reino de los cielos se ha acercado. Por ende, implícitamente, hermano, está diciendo: Israel, pueblo de Dios, Israel, hijos de Abraham, Isaac y Jacob, que es Israel, cambien de mente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, muchos hoy en día, en este tercer milenio, todavía no estamos conscientes aún de lo que implica esto. La dimensión que es el reino, la dimensión que el reino de Dios trae. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Por qué es que nuestro Señor Jesucristo, en la oración elemental y básica, enseñando a sus discípulos, les dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo? Ahora, no estaría mal que nos hagamos una pregunta: ¿cuántos de nosotros ya estamos fluyendo a la manera de Dios en este reino? ¿Cuántos no solamente hemos aprendido que somos sacerdotes en nuestro hogar, sino cuántos ya estamos fluyendo según el plan, el designio del Dios Todopoderoso? Entonces, creo que en esta mañana Dios nos está dando una oportunidad para meditar, y no solamente mirarnos a nosotros mismos o mirarnos en el espejo, sino mirémonos en la palabra que refleje nuestra condición. Si decimos que Él viene, tenemos que ser no solamente linaje escogido, sino real sacerdocio, ejerciendo nuestro sacerdocio de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, en esa medida pues estaremos nosotros disfrutando de las bendiciones del Dios del cielo. Ahora, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios establece, hermano, principios eternos. La palabra de Dios no se trata si esto me conviene o esto no me conviene, si esto es legalista, si esto es arcaico. No, la palabra de Dios no está sujeta al tiempo. Cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Entonces, hermanos, Dios dice a través de su palabra: Dios es quien establece los reinos. Y si nosotros leemos el libro de Daniel, vamos a darnos cuenta cómo es que dice que Dios es el que quita y pone reyes. Mira lo que está pasando en nuestro país, un desgobierno, y no solamente en nuestro país. Los noticieros nos hacen ver, hermanos, un caos
no solamente a nivel, digamos, gubernamental, en el área político, sino en la misma familia. Todo esto es un caos, todo esto es un desorden. La maldad está cada vez más aumentando. Las personas, por muy, digamos, grado académico que hayan obtenido o títulos que hayan logrado en la vida, hermanos, ya no saben qué es bueno, qué es malo en este tiempo de relativización de valores. Entonces, hermanos, Dios es el único que quita reyes y pone reyes. Pero cuando pone reyes, Él siempre pone condiciones. Nosotros como hijos de Dios sabemos, Dios nos perdona todos nuestros pecados, Dios obra de la manera como Él nos ha prometido obrar, pero pone condiciones. Pone condiciones. ¿Y cuáles eran las condiciones que ponía Dios a los reyes? Que los reyes debían mantener una verdadera relación con Dios. Los reyes deberían mantener una verdadera adoración a Dios. Los reyes debían darle siempre la gloria a Dios. Es más, los reyes debían cuidarse que ellos y el pueblo no practicaran, no permitieran la idolatría. Esa era la condición de Dios para poner reyes. Y si no cumplían, los quitaba. Interesantemente, por eso cuando usted observa, hay un pasaje en las Sagradas Escrituras, cómo es que el pueblo de Israel, hermano, dice mirando a los otros pueblos que tenían reyes, le piden a Samuel y le dicen, primera de Samuel capítulo 8, verso 5, dice, y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, porque los hijos de este hombre se habían desviado. Se habían vuelto como los políticos de ahora. Lea primera de Samuel capítulo 8. Y entonces le dice Israel, todo el pueblo de Israel, a este gran hombre de Dios, le dicen, ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Si usted lee, hermano, todo ese capítulo, te vas a dar cuenta cómo es que Samuel se duele ante un pueblo que no entiende el plan de Dios. Antiguamente el gobierno de Dios, la voluntad de Dios, el diseño de Dios para su pueblo era tener que estuvieran bajo un gobierno teocrático, pero ellos no quisieron. Y es así como Dios le habla a Samuel y le dice, no te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y el pueblo R con R sigue pidiendo rey, y entonces es ahí cuando Dios le dice, ok, pues Samuel, levántales un rey. Ahora, dentro de toda la historia del pueblo de Israel, existieron 42 reyes. Recuerden que el pueblo de Israel se había dividido en dos después de Salomón, que era el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte conformado por Israel y el reino del sur, que estaba, en este caso, Judá. Entonces, 19 eran los reyes que habían reinado en esta etapa monárquica en Judá, en la casa de Judá, y 20 en la casa de Israel. Pero usted dijo, pastor, que eran 42, claro, porque si usted suma 19 más 20 van 33, o digo 39. Pero tenemos que, antes de la división, contar al primer rey, que es Saúl, luego David y luego Salomón. Después de Salomón se divide a través de Salomón cuando deja a su hijo Roboam y se levanta en contra de Roboam, Jeroboam, ¿se acuerdan? Y entonces vienen a ser los 42 reyes, digamos, en esta etapa de la monarquía en el pueblo de Israel. Pero impresionantemente, hermano, el último rey, el más maravilloso, es el rey número 43. ¿Quién cree? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Descendiente de quién? Del trono de David, de la casa de Isaí, que vendría a ser entonces el número 43. Y si dice que somos reyes y sacerdotes, entonces en Cristo, en Él, vendríamos a ser nosotros, en el buen sentido de la palabra, el número 44. Pero no quiero entrar en asuntos de gematría ni especulaciones. Eso ya es para estar en la iglesia y observar quizás con un poquito más de detenimiento. Ahora, como hijos de Dios, miremos con mucho cuidado la responsabilidad que tenemos como hombres, la responsabilidad que tenemos como sacerdotes. Cuando hablo hombre, no me estoy refiriendo al género masculino, ¿me entiende? Estoy hablando del hombre, hombre de Dios, a la manera de Dios, según el designio de Dios. Hoy hay muchos, ¿cómo podemos decir?
de género o sexo masculino. Pero hombres, muy pocos, hermano. Muy pocos. Entonces, al hablar de hombres de Dios, tenemos que hablar de hombres que han entendido que tienen que cumplir responsabilidades según la instrucción que Dios ha dado a través de las Sagradas Escrituras. Y entonces, para poder entender, y creo que muchas veces les he hablado acerca de nuestro Señor Jesucristo, he aquí el hombre. ¿Se acuerdan de ese pasaje? He aquí el hombre. Un hombre perfecto, un hombre, hermanos, porque siendo Él el Cordero de Dios, intachable, sin defecto alguno, en todos los aspectos, no solamente en el área físico. No había quebrantado la ley. Pero mire lo que dice Jeremías. Y aquí empieza, hermanos, la meditación. Y no vaya a pensar, hermano, hermana, por favor, no le esté haciendo codos al hermano, al esposo, porque le va a venir también el paquete a usted. También le va a llegar, hermanita, el paquete a usted. Pero el primer paquete viene para los hombres según el orden de Dios. Recuerden que Dios deja un orden establecido. Entonces aquí va la bendición para los hombres de Dios. Dice Jeremías 4:25. Miré y he aquí que no había hombre alguno. Miren qué tremendo. Jeremías, ustedes saben que Jeremías es uno de los últimos voceros antes de la gran diáspora que el pueblo de Israel, hermano, ha tenido que sufrir por la dureza, por la autosuficiencia, hermano, por la actitud terca y dura, por la indiferencia al llamado de Dios. Entonces Jeremías dice, miré y he aquí no había hombre alguno. No había hombre. ¿Cómo que no había hombre? Sí, cualquier cantidad. No, hombre a la manera de Dios, hombres de Dios. No había hombre alguno y todas las aves del cielo habían huido. Y luego dice en el capítulo 5, en el verso 1, dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en las plazas a ver si halláis algún hombre. Dentro del concepto que yo les he dicho, hombres de Dios, hombres que han aprendido a cumplir sus responsabilidades en el temor de Dios. Como dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces dice, a ver si halláis algún hombre, si hay quien haga justicia, que busque la verdad y yo la perdonaré. Entonces, hermanos, la falta de hombres a la manera de Dios, la falta de hombres en el reino, no es la ausencia del sexo masculino, del género masculino, sino la falta de responsabilidad en los hombres de ejercer un sacerdocio acorde a las Sagradas Escrituras. Qué importante es esto. Hombres, dice Jeremías, hombres que hagan justicia y hombres que amen la verdad. Y a veces creo, hermanos, en un gran sector de la iglesia, esto se está pasando por alto. Y nos conformamos con la salvación y estamos ahí dando vueltas, como el pueblo de Israel, cuando daba vueltas y vueltas en el mismo lugar, en medio del desierto. Nosotros tenemos que saber para qué hemos sido llamados, porque de lo contrario el enemigo sacará ventaja, si no vamos a saber para qué hemos sido llamados. Entonces, hermanos, yo creo que, ayer decía el pastor Rudy, un ejemplo habla más que 1000 palabras, y eso es completamente cierto. Si hablamos de hombres, digamos, de Dios, a la manera de Dios, hermanos, ¿no podemos acaso mirar a un Moisés? Y aquí viene el dicho, ¿verdad? Detrás de un gran hombre, una gran mujer. ¿Cuántos dicen amén? No, hermano, al lado de un gran hombre, una gran mujer. Moisés, hermano, uno de los más encumbrados, con una experiencia increíble, que empieza con un carácter, hermano. ¿No acaso empezó su ministerio, pues vamos a decir, matando a un egipcio? ¿Y cómo terminó? ¿Cómo terminó Moisés? Como uno de los hombres más mansos de la tierra. Claro, esto no es hermano, porque a Moisés le dieron esa túnica para ser manso, no, sino que, hermano, también tuvo a su lado una gran mujer como Séfora. Una Séfora que supo ponerse la carga al lado de su esposo, hermano, del menosprecio, de la indiferencia, el racismo en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Séfora era morenita. Ay, hermanos, tantas cosas. Y les he hablado.
Cómo esta mujer, hermanos, no solamente tuvo esa hidalguía, esa valentía al lado de su esposo, soportar las quejas y toda esa mala crianza de este pueblo rebelde. Hermano, también tuvo experiencias gloriosas. Dios premia. Como es que, hermano, cuando Moisés baja del monte, hermano, reflejando la gloria de Dios, hermano, el pueblo de Israel no soportaba. La única que soportó fue Séfora, su esposa, que no conforme, hermano, recuerden, de acuerdo a los ritos ceremoniales, Moisés regresa a su casa. Claro, Israel dice, tápese, que se cubre esa gloria. Entra a su casa y, hermano, no solamente Séfora ve la gloria en su esposo, la gloria reflejada en la gloria de Dios reflejada en la vida de su esposo, sino que lo atiende en la mesa, lo baña y pues duerme con su esposo. A veces uno piensa que la vida cristiana es, hermano, solo como masticar chicle. No, hermanos, miremos a los discípulos del Señor, al gran apóstol Pablo. Y eso es lo que la iglesia moderna, la iglesia, ¿cómo podemos decir?, no quiere entender. Y dice, no, eso es antiguo. No, hermanos, no. Niéguese a sí mismo. Si alguno dice ser discípulo mío, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Nadie quiere, esos pasajes no quieren tomarlo, hermano. Entonces, podemos hablar de un David, ¿no? ¿Acaso dijimos uno de los hombres que cometió errores como ser humano? Errores, hermano, de carácter, de índole capital. Pero se arrepintió, no le importó la corona, no le importó nada. Dijo, Señor, solamente te pido que no me quites, no quites de mí tu Santo Espíritu. Podemos hablar de un Elías, que era un hombre, hermano, que no solamente hace descender fuego del cielo, hermano, es un gran reformador, restaura, hermano, cuando Israel había apostatado, se había ido tras otros dioses. Vemos, hermano, un hombre, dice Elías, que era semejante a nosotros en cuanto a pasiones. Vemos un Eliseo, hermano, haciendo proezas en el nombre del Señor. Pero encuentro en la palabra de Dios un pasaje que el apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo, que está en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 11, y dice, pero tú, oh hombre de Dios, mire qué tremendo. Pablo el apóstol dice, Timoteo, tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sí, y yo creo que, hermanos, vamos a leer un poquito, porque para que entendamos, hermano, que las cosas que estamos nosotros pasando no es una cuestión, hermanos, digamos, solamente de índole generacional, pues los tiempos cambian, etcétera, etcétera. Vamos a leer, a ver, permítanme por favor, 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 11. Dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Pero ¿cuál es el contexto? El contexto es, dice, mira, dice, Timoteo, nosotros nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. Verso 7, 8. Así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con esto. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Pero el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. ¿Entiende el contexto? Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, quien da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato. Etcétera, etcétera. Leas, hermano, todo este capítulo. Entonces, qué interesante, hermano, darnos cuenta. No que el dinero sea malo, cuidado, es el amor al dinero, el amor excesivo. Por eso es sospechoso cuando un hijo de Dios le falla a Dios en su mayordomía. Es muy sospechoso. O no conoce a Dios, o tiene un área muy dura que de alguna forma no le está permitiendo avanzar. Porque una cosa es el diezmo, y ya creo que les he enseñado a Dios, y otra cosa es la ofrenda. La ofrenda no es igual al diezmo. Y no estamos hablando del diezmo antiguo testamentario, que era por ley, te guste o no te guste. Por ley nosotros tenemos que dar el impuesto a la SUNAT.
Ese era el diezmo en la ley, en este caso con el pueblo de Israel. Nosotros ya no estamos bajo el imperio, el poder de la ley. Bueno, entonces, hermanos, qué interesante este pasaje. Las palabras del apóstol Pablo impresionan. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, pero sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Entonces, la ausencia de hombres de Dios en el reino es, y no solamente es, sino ha sido una gran ventaja de la que se ha aprovechado el adversario. Yo me acuerdo, hermanos, antes de que llegara esta pandemia, ¿quiénes son los hermanos que llegan tarde? ¿Quiénes son los hermanos que faltan? ¿Quiénes son los hermanos que han dejado de practicar el amor fraternal? Entonces pongámonos la mano al pecho. Máxime, hermanos, espero que no me considere como un hombre arcaico, cavernícola, troglodita, macho chauvinista, ¿qué más? Ignorante, perverso, porque así nos tratan los de estos disque evolucionados, descendientes de los monos o los gorilas. Nos tratan así a los que creemos en Dios y queremos obedecer la palabra de Dios, porque según ellos descendieron del mono, porque Dios no existe. Yo siempre me he dado el gusto de rebatir esas teorías, porque esa teoría no ha sido demostrada hasta el día de hoy, porque es una teoría. Pero yo siempre, hermanos, con mis ocurrencias, eso Dios se lo da a uno por gracia. Yo sí propuse una teoría de que el hombre, hermanos, es totalmente demostrable. El hombre desciende del árbol. Ya ustedes saben a qué me refiero. El hombre, hermanos, esto está comprobado. El hombre sí desciende del árbol, no del gorila. Bueno, para los entendidos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que... a ver, hermanos. Hermanas, perdón. No quiero darles... No me voy a decir ahora, pues, el pastor se peleó con su esposa, porque ya no hay esa situación. Entonces yo les voy a hablar, hermanos, de algo que sí es completamente cierto. Hoy, hermanos, en mi época estaba pues este pensamiento filosófico del marxismo-leninismo, en donde se promovía la lucha de clases. Y este marxismo-leninismo, hermanos, de alguna manera, ahora se ha reformulado y ahora por el mundo entero, y es lo que estamos viendo. Perdón, hermanos, pero... el gobierno es ese, el gobierno morado es ese. Duele, ¿verdad? No sé si usted estaba por ahí, pero tenemos que decir las cosas como son. Los que dicen pues que no hay Dios, los ateos. Hermanos, ellos nos tratan de la peor manera, porque por solo creer en Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué creen ustedes que ahora esa lucha de clases se ha volcado a una lucha de sexos? El empoderamiento de la mujer. Entonces Pablo dijo, hermanas, por favor, ténganme paciencia, porque no es un mensaje en contra de las mujeres. No. Dios jamás, por eso dice, si les fue permitido la carta de repudio a su mujer, es por la dureza de vuestro corazón, porque eso no fue el plan de Dios. Eso no es el plan de Dios. Nunca ha sido el plan de Dios. Entonces hoy con el empoderamiento de la mujer, hermano, las cosas están de cabeza. ¿Por qué? Porque la mujer, hermano, dice, ay, aunque no la hayan tocado, la prensa, todos los canales de televisión, todos los, ¿cómo se llaman esos que están en internet? Que tienen influencia, influencer. Los influencers, todos van y dicen, ¡qué barbaridad! ¿Por qué? ¡Desgraciado! ¡Maldito! ¿Se acuerdan cuando esto empezó en Europa y los hombres empezaron a matar a las mujeres? Yo les he platicado, qué feo suena, ¿verdad? Y hoy en el Perú, ¿qué se está viendo? Perdonen, hermanos, de esta sonrisa, no me estoy burlando. Porque la mujer ha llegado a un extremo tal en contra del designio de Dios. Tómenlo de la mejor manera lo que estoy diciendo. Porque tampoco voy a yo avalar lo que la palabra de Dios no avala. Dios, hermano, no ha creado a la mujer para que esté siendo pisoteada, humillada y martirizada por el hombre. Ese no es el plan de Dios. Pero increíblemente con este marxismo, neomarxismo, hoy se habla, digamos, acerca de los caviares, se habla de tantas cosas, hermano, en la televisión, en los medios de comunicación. Es eso, el empoderamiento de la mujer.
Se habla acerca del foro de Sao Paulo, se habla, hermano, de grandes intereses de poder, de cómo hoy, ¿no acaso hemos visto cómo mujeres cuando salieron, hermano, a apoyar a Vizcarra, cuando el Congreso lo había sacado, no salieron mujeres, disque mujeres lanzándose a los escudos de los policías para luego editar, filmar que la policía estaba atacando a las mujeres? Es asqueroso y digamos, de repudio esas actitudes. ¿No acaso vemos, hermano, feminazis escupiendo, hermano, en la puerta de las iglesias? Ellos sí quieren, hermano, el máximo respeto, pero ellos no saben respetar. O sea, el derecho de una minoría de 1 o 2% quiere imponerse sobre el derecho de la mayoría del 90-95%. Pues, hermano, es totalmente contradictorio. Por eso dice, cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Entonces hoy el movimiento pro aborto, el movimiento matrimonio gay y todas esas cosas, hermano, que están de moda, si nosotros decimos que eso está mal, no, retrógrado, este es un maldito, este es un ignorante, legalista. Hermano, tenemos que decir lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hermanos, hoy hay un decreto en el mundo espiritual del exterminio de los hombres, pero no estoy hablando del género masculino, de los hombres de Dios. Porque la mujer, al empoderarse, permítame decir, hermano, ¿cuántos pastores? Mire, perdone, no sé si es ético lo que voy a decir, pero ¿cuántos pastores, hermano, tienen que soportar el empoderamiento de sus mujeres? Y por amor a la obra tienen que humillarse. Como decía un gran siervo de Dios, cuando el pastor gana almas y pastorea, la mujer va despidiendo por otra puerta a las ovejas que con cuánto dolor, lágrimas y oración el pastor ha tenido que estar pastoreando a esas ovejitas del Señor. No, hermanos, bien dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Qué triste, hermano, cuántos líderes, hermano, sí están con sus esposas, pero, hermano, ya no es un Edén, sino es un infierno. No digo lugares geográficos, pero yo he visto, hermanos. ¿Por qué digo, hermanos, que hoy el enemigo se ha levantado con esta nueva filosofía de vida? Porque lo que quiere es eliminar, exterminar a los hombres de Dios, hombres que ejercen en el orden de Dios un sacerdocio. No es machismo, no es dominio, sujétate y yo mando. No estoy hablando de eso. A la manera de Dios. Y mejor me remito a la palabra de Dios. ¿No acaso como en los días de Moisés, hermano, el faraón decreta el exterminio de todo niño varón que nazca en la casa de Israel? Y dice, todo niño que nazca lo echaréis al niño, y si nace niña, dejaréis vivir. ¿No acaso, hermano, como en los días de nuestro Señor Jesucristo, cuando Herodes manda, hermano, a matar a todos los niños? Mandó a matar a todos los niños que estaban en Belén menores de 2 años. Solo uno se escapó. Usted sabe quién es. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dios ha instituido, ha implantado un orden. Por eso dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Ahora, si hablamos, hermanos, en un lenguaje espiritual, leamos lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12 nos habla precisamente, hablando de hombres, dice en el capítulo 12, versos 4 y 5, dice de la siguiente manera, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba para dar a luz. Usted sabe que esto es ya un plano, digamos, de carácter escatológico, pero bien viene la aplicación del por qué estamos hablando de los hombres de Dios. Entonces dice, el dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo, no a su hija, a su hijo, en cuanto le hubiera dado a luz. Ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. Entonces la falta de hombres, hermanos, vuelvo a repetir, es la ausencia de la responsabilidad como sacerdotes en Cristo Jesús dentro del reino de Dios.
Dice la fe, la justicia, o en este caso, estos hombres de Dios tienen que obrar en fe, en justicia, en verdad, en servicio, sobre todo en amor a Dios. Pero lamentablemente, hermanos, lamentablemente no todos los hombres que agarran una Biblia son hombres a la manera de Dios. Porque existen hombres todavía que dicen que conocen a Dios y no proveen en su casa. Y dice la palabra de Dios, el hombre que no provee para su casa es peor que un infiel. Entonces existen hombres, hermano, que se llenan la boca de cuantas cosas como aleluya, pero sin embargo no proveen en su casa, ni en lo material, mucho menos en lo espiritual. Los hombres de Dios deben proveer, hermano, en conocimiento. Los hombres de Dios deben proveer en su casa en ejemplo, porque no es por imposición. La sujeción no es una tiranía. La sujeción de una mujer, en este caso a su cabeza, a su esposo, es en amor, por amor. Pero sin embargo hoy las mujeres modernas, hermano, si el esposo tiene su carro y la esposa tiene su carro también, el esposo tiene su Smart TV, la esposa también tiene su Smart TV. Competencia. Entonces, si no se ordena esto, el reino de Dios nunca será activado en favor tuyo, en favor mío. Ese es el orden de Dios. Entonces, hermanos, cuando uno mira las estadísticas, cada vez, hermanos, es más triste. Hay un 69% más o menos de hogares que no tienen un hombre en sus hogares, pero un hombre a la manera de Dios, un hombre de Dios. Y a mí lo que me dio, ayer estaba ahí investigando, el 53% de niños no tienen a su lado un padre, varón de Dios, hombre de Dios. Y a veces me pregunta, no sé si usted ha visto en los noticieros que dice, yo soy madre soltera, tengo 4 hijos, la cosa está muy seria. Nuestra sociedad cada vez está involucionando en vez de evolucionar. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta, ejercer nuestro sacerdocio. Se puede hablar muchas cosas, hermano. No es un asunto de que yo creo en Dios y punto. Yo creo en Dios, que todo cambiará. No, no es eso. Es ejercer la función sacerdotal. No con tiranía. En intercesión, en amor, en fe. ¿Qué más dice? En justicia, en verdad, en servicio, en amor a Dios. Bueno, el tiempo me está ganando. Hermanitas, no es fácil ser sacerdote, no es fácil ser cabeza. Un error y viene, hermano, la sublevación, viene la rebeldía. Hablemos de las mujeres. Bueno, hablemos de las mujeres ahora. Hoy, 2021. Hay una necesidad tan grande en la participación de la mujer de Dios, de la mujer que teme a Dios, de la mujer que ha entendido la voluntad de Dios en su vida, de esta mujer que edifique su casa en el reino de Dios. Por eso dice el libro de Proverbios, la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba o la destruye. Entonces, hermanos, hablando ya, no solo, hermano, entonces la responsabilidad es solo para mi esposo. No. Hermanos, el Señor dijo, ya no serán 2, sino serán una sola carne. Que no se trata de que, pues mi esposo nunca lee la Biblia, mi esposo nunca ora. Cuidadito. Y ahorita le voy a dar ejemplo de 2 mujeres que me impactaron. Yo siempre he admirado a Séfora, he admirado a Abigail. Abigail no solamente era hermosa, era inteligente, porque contaba con la gracia de Dios. Entonces, hermanos, el problema de un hogar, es decir, hablando de reino, es la ausencia de la sabiduría de la mujer a la manera de Dios.
Y el problema de un rey, hablando del hombre de Dios a la manera de Dios, es la ausencia de una mujer, pero de una mujer sabia. Por eso, una cosa es escuchar la palabra de Dios o la palabra del Señor, y otra cosa es escuchar al Señor de la palabra. ¿Correcto? Entonces, hermanos, nosotros, ¿qué observamos hoy en día? Una atención. No está mal. Dice que la mujer casada tiene que agradar a su esposo. Así dice la palabra del Señor. Por eso dice, la mujer casada tiene que atender antes, dice, las cosas del mundo primero. Por eso Pablo dice, yo les recomiendo, es mejor que la mujer no se case. Y creo que muchos de los jóvenes han escuchado esas prédicas. Me acuerdo de una misionera colombiana que habló de esto. Por lo tanto, hermanos, hoy en día la mujer pone demasiado énfasis en lo que es la belleza física, la belleza externa. Entonces, hermanos, no estamos en contra de eso. Pero Pablo el apóstol dice que el arreglo de una mujer, que el aspecto de una mujer sea con decoro, sea con decencia. Su forma de arreglarse, su vestimenta. Entonces, ¿puede haber tanta belleza física en una mujer? Podrá haber inteligencia, pero si no hay mujer sabia en la casa, esa casa nunca será edificada. Por eso dice, engañosa es la gracia, vana es la hermosura. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Mas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Cuántas mujeres, hermanos, como Basti, se vanagloriaron en su disque belleza, en su canon de belleza? Y eso es lo que vemos a nivel cultural. Hay un canon de belleza. Esa belleza que tú consideras que es bella, en otra cultura, en otro medio, pueda que no sea belleza. Veamos en la época del renacentismo. ¿Qué cosa era el canon de belleza? Las mujeres gorditas. ¿Por qué? Porque todas estaban tuberculosas. Bueno, no quiero entrar ya. Es que es así, hermano. No, es que yo soy más bella. ¿En qué? ¿Bajo qué canon? Ay, el pastor ha desayunado pólvora. No, hermanos. ¿Qué dice? Hay un pasaje que encontré en una versión que me encantó, me fascinó y se los traslado. Porque es que yo no repito mucho los pasajes bíblicos, porque de alguna manera por lo menos tómese la molestia de escuchar de nuevo y estudiar. Yo sé por qué hago las cosas. Porque bien podría yo poner una pantalla, pero mira, esto, amén, luego se te pasó. Si verdaderamente hay interés, mira, estudia, indaga, escudriña. Dice 1 de Pedro capítulo 3, verso 4 en la versión NBB. Dice, procuren más bien, mira lo que dice el apóstol Pedro, procuren más bien la belleza pura, la que viene de lo íntimo del corazón y que consiste en un espíritu afectuoso y tranquilo. Porque esta es la que tiene valor delante de Dios. Oiga, procuren esta belleza, dice. Una belleza pura, la que viene de lo íntimo del corazón, que consiste en un espíritu afectuoso y tranquilo. No belicosa, no desesperada. No ser una mujer como gotera de agua continua. No, dice, la que viene de lo íntimo del corazón, que consiste en un espíritu afectuoso y tranquilo. Esta es la que tiene valor delante de Dios. Por lo tanto, la mujer sabia es muy necesaria. Si hablamos de hombres de Dios, tenemos que hablar de mujeres a la manera también del diseño de Dios. ¿La mujer sabia es necesaria? Claro que es necesaria. ¿Para qué? Para edificar los hogares. ¿La mujer sabia es necesaria? Claro que sí, para edificar en la iglesia. Entonces, por eso impresiona cómo es que nuestro Señor Jesucristo restaura a la mujer. Como el ser humano, a través, digamos, en la etapa de la ley, a la mujer lo habían convertido no más que en una, no digamos en un bien mueble, en un objeto, sino que habían distorsionado el orden de Dios. Entonces viene el Señor, restaura a la mujer, por eso que hay mujeres que trabajan juntamente con Él,
solventan, sustentan el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y no conforme con eso que cuando Él resucita fueron las mujeres, ¿verdad?, las privilegiadas en tener la experiencia de que Cristo Jesús había resucitado. Entonces, hermanos, regálenme 5 minutos más, por favor. El mundo hoy en día está tan lleno de mujeres inteligentes, y no es malo que la mujer sea inteligente. Pero estas mujeres inteligentes han puesto su inteligencia sobre la sabiduría de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hoy en día hay mujeres, las mujeres han salido y no está mal, son profesionales, y yo mismo, hermano, le he alentado a cuantas jovencitas a que estudien. Yo siempre me acuerdo de una hermanita que como batallaba y batallaba para el ingreso a la universidad, pero siempre le faltaban centésimas o milésimas para ingresar, pero ahí se le trababa hasta que le dijeron, ya, basta, ya. Entonces, siempre me acuerdo de esa plática. Me dice, pastor, yo sé que puedo, pero me han dicho que ya no. Miré en su rostro, en su cara, una desesperación, y dije, Señor, ¿qué hago? ¿Cuántos años ha perdido? Hermano, ser pastor no es fácil, hermano. No tiene que contar con la sabiduría de lo alto. Tiene que tener el discernimiento correcto y apropiado. Entonces el Señor me trae a la mente, siempre me acuerdo acerca de aquella higuera que no había dado fruto. Y el Señor le dice, Señor, 1 año más. Démosle chance 1 año más. Y ese fue el rema. Y yo le dije, miren, y esto platicamos. Y dije, 1 añito más. 1 año más. Y en ese añito más, ella ingresó y ella pudo cumplir sus sueños de ser estudiante de una carrera profesional. Entonces, hermanos, no estoy en contra de la inteligencia, pero sí, hermanos, observemos, hermanas, con mucho cuidado, que no hay que poner la inteligencia sobre la sabiduría de Dios. Entonces, cuando las mujeres ponen esa inteligencia, esa capacidad innata que algunas mujeres tienen, hermano, pero ponen por encima del orden de la sabiduría de Dios y menosprecian al esposo, ignoran el sacerdocio de su esposo, son autosuficientes, voluntariosas, independientes, porque saben doctrina también. ¿No acaso una gran pastora dijo que el que no diezma no entra al reino de Dios? Lo escuché, me lo mandaron. Así es la mujer, hermano. La mujer, perdonen, hermanas, si algo yo he entendido es que jamás yo voy a promover, hermanos, una actitud misógena dentro de la iglesia. El Señor Jesús restauró a la mujer. Entonces, no se malinterprete lo que estoy diciendo. Entonces, hermano, estas mujeres disque inteligentes, muy capaces, muy aptas, muy todo lo que quieran, se han convertido, por no tener en cuenta la sabiduría de Dios, en rivales, en competidoras, en este caso con su sacerdote, con el hombre de Dios. Dios dijo algo muy cierto. Le haré una ayuda idónea. No dice el Señor, le haré una competencia. No dice, yo le haré una ayuda errónea. Mucho menos el Señor dijo, le haré una ayuda demonia. No. Dijo, le haré una ayuda idónea. Para todas aquellas jovencitas que piensan casarse, que creen que porque ustedes van a poner condiciones. No, hermanitas. No, órale, como dirían los hermanos mexicanos. No, eso es abuso, pastor. Toda mujer sabia sabe que tiene la responsabilidad de ayudar a su cabeza, a su esposo, pero con sabiduría. Sí, mi esposa es un tal por cual, no ora, no ayuda, no quiere, no ayuna, no quiere venir al culto. ¿Qué hizo Abigail? Mire a las grandes mujeres. Entonces, las Sagradas Escrituras, y yo termino con esto, hermano, las mujeres, hermano, las mujeres de Dios que consideraron la sabiduría de lo alto, hermano, a mí me impresiona. A mí siempre me ha impresionado Abigail. Siempre me ha impresionado. Que luego más tarde llega a ser la esposa de David, por cierto. Entonces, hay unos ejemplos muy interesantes que están en 2 de Samuel 14. Permítanme, por favor. Con esto terminamos. Wow, me pasé. Pero solo, por lo menos, déjeme leer. Mire lo que dice. Dice 2 de Samuel. A ver, permítame, por favor. Aquí está. Ay, hermanos,
Hoy nadie sale a la calle, así es que, ¿por qué te apresuras? Tranquilo, hermano. Hermana, no disimule con que tiene que preparar el almuerzo. Escuche la palabra. Sé que no les está gustando a muchas de ustedes, pero si usted ama a Dios, si usted teme a Dios, usted tiene que ser mujer sabia. ¿Correcto? Dice, 2 Samuel 14:1. Joab, hijo de Sarbia, comprendió que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón. ¿Cuál es el contexto? El contexto es de que Absalón venga el abuso de su hermana. Como es que un medio hermano suyo había abusado de su hermana, entonces hace todo un plan y mata a este medio hermano abusivo. Y luego huye. Y David estaba muy adolorido. Miren, hermanos, es increíble lo que dice este pasaje de 2 de Samuel. Yo tengo acá otra versión. 2 de Samuel, capítulo 14. Entonces dice acá claramente, Joab, hijo de Sarbia, comprendió que el corazón del rey David, en este caso, se inclinaba hacia Absalón. Ese es el contexto. Y Joab envió a Tecoa a traer una mujer sabia de allí. Mire, esta es la primera vez que la Sagrada Escritura menciona de una mujer sabia. Una mujer sabia que vivía en Tecoa. Y le dijo, te ruego que finjas estar de duelo, te pongas ahora ropas de luto y no te unjas con óleo, sino pórtate como una mujer que por muchos días ha estado de duelo por un muerto. Después ve al rey y háblale de esta manera. Y Joab puso palabras en su boca. Cuando la mujer de Tecoa habló al rey, cayó sobre su rostro en tierra y postrándose le dijo, ¡socorro, oh rey! Y el rey le dijo, ¿qué te sucede? Y ella respondió, ciertamente soy viuda, pues mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos. Lucharon entre sí en el campo y no habiendo quien los apartara, uno hirió al otro y lo mató. Y he aquí que toda la familia se ha levantado en contra de tu sierva y dicen, entrega al que hirió a su hermano para que le demos muerte por la vida de su hermano a quien mató. Y noten esta palabra, y destruyamos al heredero también. Así extinguirán el ascua que me queda, no dejando a mi marido nombre ni remanente sobre la faz de la tierra. Y respondió el rey a la mujer, ve a tu casa y daré órdenes respecto a ti. Vemos una mujer sabia que hizo pensar al rey David en la importancia de la heredad. ¿No te parece, hermano, lo que sucede igual con el gran profeta Natán? ¿Por qué está triste? ¿Se acuerda, hermano, de cuando le pone de la ovejita que vivía un hombre muy, muy rico y a su costado estaba un hombre que tenía una sola ovejita? ¿Se acuerdan? De la misma manera. Una mujer sabia deteniendo, hermanos, a que en algún momento el rey David reflexionara y entrara a meditar, a considerar la importancia de la heredad. Por eso, hermanos, esta mujer sabia que vivía en Tecoa tocó el corazón del rey. Esta mujer sabia le habla en el lenguaje que el rey David entendía, porque ninguno como él, que había recibido un lenguaje parecido a través del profeta Natán, y le habla acerca de su heredero. Qué importante, hermanos. No, es que mi esposo no me comprende, es que mi esposo es un carnal. ¿Para qué se casó? No, entonces pues me divorcio. No, delante de Dios no hay eso. Una mujer sabia en Tecoa que cambió la forma de pensar de un rey. El rey estaba apenado, estaba triste, pero cambia su manera de pensar respecto a su heredad, respecto a su familia. Hay otro pasaje que me llama, y con esto termino. 2 de Samuel, capítulo 20, verso 15. ¿Cuál es el contexto? Que Absalón se subleva. Lea, por favor. Y dice en el verso 15 en adelante, y llegaron los días de Joab, y lo sitiaron a Abel-Bet-Maca, y levantaron un terraplén contra la ciudad, y este estaba junto al baluarte. Y todo el pueblo que iba con Joab se puso a socavar el muro para derribarlo. Verso 16, otra vez. Entonces una mujer sabia gritó desde la ciudad, oíd, oíd, ruego que digáis a Joab, ven acá para que hable contigo. Y Joab se acercó a ella y le dijo, ¿eres tú? Y la mujer le dijo, ¿eres tú Joab? Y él respondió, yo soy. Entonces ella le dijo, escucha las palabras de tu sierva. Y él respondió, escucho. Habló ella diciendo, antes acostumbraban decir,
ellos ciertamente pedirán consejo en Abel. Y así terminaban la querella. Yo soy de las pacíficas y fieles en Israel, y tú procuras destruir una ciudad madre en Israel. ¿Por qué has de destruir la heredad del Señor? Miren, la mujer sabia. Y Joab respondió y le dijo, lejos, lejos esté de mí que yo destruya o extermine. Este no es el caso, sino que un hombre de la región montañosa de Efraín, llamado Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Solamente entregadlo, y yo me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí, su cabeza te será arrojada por encima del muro. Entonces, verso 22, entonces la mujer con su sabiduría, hermano, la mujer no dijo, es que soy mujer, ¿cómo quisiera ser hombre? No. Hermana, Dios cuando da sabiduría, da sabiduría. Entonces esta mujer con su sabiduría fue a hablar a todo el pueblo y ellos le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Él pues tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab también regresó al rey en Jerusalén. Joab era jefe sobre todo el ejército de Israel. Y Benaía, hijo de Joaida, era jefe sobre los cereteos y los peleteos. ¡Qué figura, hermano, de esta mujer sabia! Que no paró, no descansó, hermano, para evitar, para detener una división en el reino del rey David. Hermanas, aquí no hay... Sí, es que mi esposo, desde que entró al evangelio, se ha vuelto fanático. ¡Cuidado! El que no tiene sabiduría, dice, el que no tenga sabiduría, pídasela a Dios. Nunca una mujer sabia debe poner, hermanos, a sus hijos en contra de su padre. Una mujer sabia nunca, hermano, debe apoyar las rebeliones, las malacrianzas de los hijos en contra de su padre. Una mujer sabia nunca debe aprobar las divisiones de ninguna clase. La mujer que apoya las divisiones, hermano, en su marido o en su hogar, será considerada y es llamada a través de la palabra de Dios como mujer insensata. Y esta, hermano, precisamente con esto, pone en peligro a todo su hogar, en este caso, el pasaje que hemos leído, a toda su heredad. Por eso, hermanas, la sabiduría es muy importante para establecer, hermanos, en el reino de Dios, un hogar acorde a la voluntad del Señor. Entonces, hermanas, hay que anhelar, crecer y aprender mucho más de Dios. Lo que debemos hacer entonces, ¿qué cosa es? Cambiar de mente. ¿Eso qué cosa es? Arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es llorar, hermano. Eso a veces es costumbre. Eso es remordimiento. Metamelomai. No es una metanoia. Entonces, hermanos, el arrepentimiento no solo es lamentarse, llenarse, hermano, los ojos de lágrimas, sino es un cambio de actitud. Es un cambio de la manera de actuar, de la manera de pensar. Hermanos, el tiempo me ganó. Yo cierro la Biblia. Quisiéramos de todo corazón invocarles, Iglesia de Cristo Judá, acá en Lima, Perú. Soportemos un poquito más, hermanos. Que Dios nos ayude. El Señor nos dé sabiduría a los hombres a ser sacerdotes, a ejercer el sacerdocio, a las mujeres ser mujeres sabias. Nunca estés pide y pide y pide como las hijas de la sanguijuela. Los hijos de Dios, las hijas de Dios hemos aprendido a dar, a dar, a dar. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, oremos. Cualesquiera que sean las necesidades, Dios bendito, tu palabra ha sido expuesta. Y yo sé que tu palabra no vuelve a ti vacía. Señor, mira a tu pueblo, mira a tu iglesia. Señor, si hay hombres abusivos, hay hombres malos, perversos, siendo usados, Señor, por espíritus malignos, reprendo en el nombre de Jesús y defiende a esas mujeres y haz justicia de todo abuso que están cometiendo contra tus hijas. Vive Jehová de los ejércitos, si tu palabra no se va a cumplir. Pero también, Señor, hay mujeres que por su inteligencia y su habilidad y su capacidad han puesto por encima de la sabiduría de Dios. Ten misericordia de estas mujeres. Y tengan a bien darse cuenta y arrepentirse. Y sean mujeres a la manera de Dios. A la manera como tú, Señor, has designado y Señor, has planificado.
Señor, mira tu iglesia. Cualesquiera que sean las necesidades en los diferentes hogares, hijos rebeldes, hijos desobedientes, Señor, esposos que no cumplen su deber, esposas que están, Señor, metidos en cualquier lío ajeno. Señor, endereza, corrige. Y no hay nada más grato y no hay nada más hermoso que prestar siempre nuestra atención al consejo divino, al consejo de lo alto. Señor, si algo nos has enseñado es a vivir, pero a vivir en Cristo Jesús. Padre, pongo en tus manos y bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas, nombre por nombre, y la bendición del cielo sea sobre cada uno de ellos. Reciba la bendición del cielo, del Señor, y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Estaremos el martes en oración, el día viernes estudio bíblico a través del Zoom, los jóvenes el día sábado y el próximo domingo, Dios mediante, también a través de este medio. Recuerden, hermanos, que este sábado hay faena de limpieza. Apúntese por favor y estaremos convocando pronto también a un ayuno y oración el siguiente sábado a toda la iglesia. Claro, con un cupo limitado, bajo previa inscripción. Dios me los bendiga, hermanos. Maranata, nuestro Señor y Rey vuelve muy pronto. Muchas bendiciones, hermanos. Amén.